la posibilidad virtual de que sea visto. Porque si el ultraje público al pudor es en lugar público expuesto al público, ¿no? No sé. Bueno, ahí es como tú decías, que ahí no habría exhibición, ¿está bien? Eso lo haría alguien para ponernos en apuros a nosotros, porque no existe, pero Dios está bien. Claro, lógico. Bueno, las agravantes del 279 se aplican a todos estos delitos. Vieron que ¿alguna otra cuestión sobre esto que les parezca, algo que hayan pensado? Son bien complicados. Bien, el 279 refiere al 272, es uno de los que habla del 272, plantea un incremento del tercio a la mitad, y las circunstancias que plantea son bien problemáticas en algunos casos, porque algunas son circunstancias constitutivas de los delitos, entonces hay que ver de no tomar en cuenta dos veces la misma conducta o la misma situación, y otras son complicadas de aplicar. Bien, hay que tener en cuenta eso entonces, que si integran el delito no tendríamos que computarlas. La primera y la segunda lo que plantean son sujetos calificados en cuanto a sujetos activos o pasivos de los delitos: ascendiente, hermano, hermana, tío, tía, tutor, cónyuge, concubino, y ahí están encargados de la custodia, guarda, curador, persona con autoridad sobre la víctima. ¿Bien? Después, el segundo es aprovecharse de la condición de responsable de la atención o cuidado de la salud de la víctima, de su calidad de educador, maestro, funcionario policial o de seguridad. O sea que no solamente sería la condición objetiva de que es el cuidador, de que es el educador, sino que implica como aprovechamiento, ¿no? A sabiendas de eso y con abuso de esa situación. Bien, la tercera es el de la víctima menor de edad, que acá, como habían hablado ya del error, el caso del error, que estaría habilitado, y en algunos delitos la condición de víctima menor de edad es parte del tipo, como en el caso del 273 bis que estábamos hablando, que dice la segunda modalidad, por ejemplo, menor de 18 años, bien, porque lo que es siempre la víctima, y en el primero también, ante una persona menor de 18 años de edad. Hay que tener en cuenta que el 273 bis, la víctima puede ser menor de 18 años, pero también puede ser a quien le hicieren ejecutar ante otro menor de 18 años, ¿no? O sea que ahí tendríamos dos víctimas: al que se le obliga a hacer los actos de exhibición sexual y al que realiza presencia, claro, realiza la visualización de eso. Que ahí también tenemos un caso de autoría inmediata. Situación que se da bastante frecuentemente. Sí. Bien, en los otros casos, en el 272 bis, tenemos también que está previsto como una circunstancia de violencia, la minoría de edad de violencia presunta, y a su vez hay se agrava. O sea que ahí hay que tenerlo en cuenta también, porque si estamos agravando por esa, que si es más específica que esta otra. Y agarrar, me parece que la elevación es diferente, ¿no? De un tercio a la mitad, y la otra eleva la mínima a 2 años. Sí, es diferente porque la mínima del abuso sexual son 8 meses de prisión y nunca vamos a llegar a 2 años. Por lo tanto, parecería que la más específica es la del 272 bis, los incisos 1 a 4, en este caso. Bien, después el otro que tenemos es el resultado daño. Resultado grave daño a la salud física o mental de la víctima. Es Broca lo que plantea en este caso es que puede haber concurso con el 316, con el delito de lesiones, también puede haber concurso con el de violencia doméstica, habría que ver, pero bueno. En definitiva, el resultado daño grave es lo que se tiene como agravante. Hay que ver qué es grave, qué entendemos por grave. Me imagino que en el juicio o en el abreviado, lo que sea, les traerán un informe pericial diciendo el tipo de lesiones, y es daño a la salud física o mental. En el caso de que sea una violación o un abuso sexual, yo creo que no se necesita mucha prueba del daño grave mental, pero bueno,
Siempre además hay que tener presente a qué estamos sometiendo a la víctima para esto. Pero bueno, la Fiscalía verá si pide la agravación, que se agrave por esto, y en su caso las pericias que se necesitarán, o los peritos que tendrán que declarar en juicio, o las pericias como parte de la investigación preliminar. Bien, el siguiente L es que el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Bueno, también es complicada porque tenemos otra vez qué es lo grave, qué es enfermedad de transmisión sexual grave. Tiene que estar en conocimiento de ser portador y hubiera existido peligro de contagio. O sea que acá no es cualquier delito, porque por ejemplo, el de abuso sexual sin contacto corporal, parecería que el peligro de contagio no está, salvo que sea como una de esas infecciones que andan en el aire, no sé. Pero sin perjuicio de eso, con el abuso sexual agravado, sí, porque aparentemente ahí tendría que haber una penetración, y en el abuso sexual simple depende del tipo de acto sexual. O sea, si hay peligro o no de contagio. Eso un médico tendrá que decir si de acuerdo al tipo de acto hubo o no peligro de contagio. Bien, después el F, si se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual o embarazo. Bueno, acá ya es un momento posterior. Ya no es el peligro de contagio, sino que es una contaminación, ya es un contagio, vamos a decir. Lo que se plantea es que tiene que ser la enfermedad, o sea, vieron que dice enfermedad de transmisión sexual o embarazo, una u otra, ¿no? O ambas, bueno. Y además, claro, acá no necesita. Es contaminación, claro, pero y al final está grabado. Con poner ya estaba cubierto todo lo demás. Y el otro exige el peligro de contagio. Bueno, bien, no es grave como decía Beatriz. O embarazo, o sea que si hay peligro de embarazo, no, si se produjera embarazo, perdón, no es peligro. Si se produjera embarazo, invasión normanda. Bien, bueno. Bien, al 273 bis tampoco se le aplicaría, obviamente, porque estamos ante... y después, cuando la penetración es insignificante, bueno, ahí un médico ginecólogo tendrá que decir si había peligro en el otro de algo, y en quizás hay penetración insignificante y embarazo. O sea que ahí hay que ver. Claro, ahí pues, bueno, ahí la defensa tendrá que plantear que ese embarazo no fue en ese momento, yo qué sé. Bueno, después, el entorno de coacción es aprovecharse de un entorno de coacción o prevalecer de la discapacidad física o intelectual de la víctima. En cuanto a aprovecharse del entorno de coacción, si el medio típico es coactivo, si entendemos que el medio típico de todos implica la coacción, esto no tendría sentido, ¿no? Porque estaríamos computándolo dos veces. Sin embargo, en el abuso sexual sin contacto corporal sí puede ocurrir que consideremos que no es necesario como medio típico, pero sí hay un entorno de coacción. Básicamente puede tener que ver, habría que ver si al instrumento, si es un menor de edad, el instrumento al que se le dice tenés que hacer acto de exhibición sexual frente a un menor de edad, ¿no? Y hay ese entorno de coacción, ahí sí, aparentemente sí, entraría. O también si es un mayor de edad el que se le obliga a hacer actos sexuales, también, siempre que haya ese entorno de coacción. Y la otra es prevaleciéndose de la discapacidad física e intelectual de la víctima. O sea que al prevalecerse tiene que haber conocimiento de que la tiene, esa discapacidad. Hay que tener en cuenta que no sea, por ejemplo, una de las presunciones que a su vez agravan, o sea que no tiene sentido. Y en el caso entonces del 273 bis, en la segunda modalidad que también ya está el prevaleciendo, o sea, de la incapacidad física o intelectual. Eso tiene que ser la incapacidad, tiene que ser congenio permanente, o puede ser momentánea. Buena pregunta. ¿Han tenido casos, algunos de ustedes, vos Maldonado, capaz que se tuviste algunos, con el tema de los tambores, cuando digamos,
alguien concurre o es captado, en fin, por algún PAE y ese PAE en medio de los tambores genera una situación de, digamos, como que de vulnerabilidad, etcétera, y se aprovecha. Y hemos tenido un expediente, por lo menos, pero creo que ha pasado más de una vez, de violación, se le imputó violación, ahí está, sí, y en Maldonado, no, Graciela no me acuerdo, pero me acuerdo clarito uno en Maldonado. Y después creo que la persona, muy parecido, en Maldonado también, tiene que haber sido la misma persona, cuando después que salió volvió a lo mismo. Y en ese estado de trance, le llaman el trance, cuando se viene, ¿cómo es que se llama la deidad, ese posesión? Se incorpora. Ahí va, se incorpora. Ahí no se salva nadie. Es decir, en el caso que tuvimos era con el hombre, la mujer, la hija, impresionante. Y la defensa, Bueno, la defensa que sostenía que en realidad hubo consentimiento. Todos estos casos de delitos sexuales, la prueba del consentimiento, que lamentablemente no nos va a dar para analizar casos prácticos, es la que define, ¿no? Y juega un papel fundamental, que se supone que con la ley se tiende a que esa prueba sea más flexible, etcétera. Y en ese caso, digo, era realmente un estado de trance momentáneo, pero a su vez provocado por el agente. Y lo mismo con la droga, ¿no? Cuando eso hay varios casos de jurisprudencia, cuando se utiliza, se combina con droga o con alcohol a la víctima para justamente debilitar su resistencia, en fin, relajarla en el sentido bueno, en el sentido de la palabra, y en el otro también. Y se produce, digamos, la situación, y después dice, bueno, ella consintió, ella quería. Y ha habido casos que ha habido generalmente hay división en los cuando llega al tribunal en el tema de la prueba del consentimiento. Hay algunos que dicen que sí, otros que no, nada, ella también quería, pues participó, estaban todos, digamos, en una situación de festiva, qué sé yo. Y con también, con el de los tambores, son casos, digo, situaciones difíciles que está muy bien, digo, se toman en cuenta, se relacionan, pero a mí me gusta siempre aterrizarlo, vincularlo a casos cómo se demuestra eso, ¿no? Está claro para mí que entrarían, ¿no? Estos casos entrarían en esa situación de agravantes. Y la continuidad que vos tenías una referencia, que es rapidito y así la modificación. Un caso, la pluriparticipación, que es lo mismo que el 341.4 en el hurto, vamos a decir, nos plantea, son dos o más personas. Entendemos que no se requiere que sean todos autores, ¿no? O sea, puede ser cualquier grado de participación. Y evade entonces el 59, que exige 3. Bien, y en cuanto a la continuidad, me parece que acá vieron que dice la continuidad en el tiempo de la conducta abusiva respecto a una misma persona. Hay que ver cuánto tiempo se exige, eso será criterio de decisión. Y después lo que me parece es que realmente acá se está tirando abajo la jurisprudencia aquella que había, que decía que no pueden ser continuados los delitos sexuales porque cada vez que se atenta, si hay un acto, se está vulnerando el bien jurídico de forma completa. Y acá nos está metiendo para todos los delitos sexuales la continuidad, que antes era un agravante genérica, y bueno, era más fácil decir hay reiteración, y son 40 violaciones, esperemos que nunca pase, quiero decir, y no una continuada, pero en este caso hay de un tercio a la mitad sube, y pone la continuidad como específica, por lo tanto, reiterados delitos de violación o de abuso, habría que argumentarlo para ver si corresponde que siga eso. Quizás se puede entender que en realidad no es lo mismo que el 58, que lo que está es una cuestión más bien desde el punto de vista de los hechos y no de porque el delito continuado es bastante preciso, ¿no? Tiene una serie de elementos que es más allá de acá solamente la continuidad del tiempo, es decir, como que capaz que no es no es la complejo, idea. Igual, porque la continuidad del tiempo, de la conducta, y la continuidad ese idioma castellano, la continuidad del tiempo y la conducta quizás no tenga que ser, no estamos hablando de un delito continuado, que es la discusión, porque qué barbaridad, cómo se puede, no se trataría a la persona no se le puede aplicar el delito continuado de los delitos contra la persona, sexuales y
incluso los delitos, el homicidio, pero acá que en el tiempo se reitere la conducta, continuidad, creo que puede entenderse que es una expresión vulgar y no de técnica de, sí, no, de continuidad. me cuesta imaginármelo porque tendríamos, no sé, por ejemplo, 3 abusos sexuales, ¿no? Pensando en 3 abusos sexuales, cada uno de ellos agravado por la continuidad. Bueno, reiterados y cada uno agravado por la continuidad, o todos agravados por... Bueno. La reiteración no es un agravante. ¿Sí? No, lógico. Y la continuidad, digo, si fue una víctima, que es lo que pasa muy seguido, lamentablemente, que durante toda su infancia y adolescencia fue abusada, es la continuidad del tiempo. Digo, no creo que sea esa situación de problemática, pero digo, es... No, está bien. Yo creo que habría que pensarlo para llegar a esa solución. Pero teniendo en cuenta que puede ser problemático en cuanto argumentemos, pero me parece que la idea sería tratar de verlo, la continuidad con esa perspectiva que decía Alberto. Además, siempre se dice, o por lo menos en nuestro tribunal, se cuestiona que cuando se releva en primera instancia la continuidad como agravante, en realidad es una forma de una modalidad concursal, como la reiteración estrictamente, si bien agrava, no es una agravante delictual, es una... Sí, es una forma de concurso, vamos a decir, sí, totalmente de acuerdo. Bien, ¿alguien que quiera plantear algo? No, estamos bien, ¿podemos plantear algún caso jurisprudencial? No sé si da. ¿Nos falta o ya lo vimos? No, ya lo vimos. Ah, ya lo vimos, está perfecto. No, ya pero lo vimos. Con relación al comparativo, ¿no? Ya lo hicimos, ¿no? Ese es el ciberacoso. Sí. Este es nuevo, no, perdón. ¿Lo vimos la clase pasada? No, mayo, no. Estoy con los que se modificaron. Si querías algún caso jurisprudencial. No, tiempo. La diferencia de 10 años, solo lo tocamos. La diferencia de 10 años en el 272, en el 272 bis. Sí, ¿qué era lo que quería plantear? No, plantearnos dudas. Sí, si se pasa un día de los 10 años, por ejemplo, si está en el límite. Sí, claro, ese sería para la presunción. De todas formas, es para tener la presunción. O sea, entiendo que puede haber más de 10 años y que perfectamente podamos entender que hay una situación de violencia, de un entorno de coacción, etcétera. ¿No? O sea que no me parece tan problemático en ese sentido. Sí, si la diferencia es mayor de 10 años, incluso si es menor de 10 años, que creo que ahí sería el tema, podemos entender también que puede haber un entorno de coacción. O sea que todo dependerá del medio típico, de lo que analicemos ahí. Sí, los que nos faltaban en realidad, pero no nos faltó porque lo vimos, y los delitos extracódigos, las modificaciones que ha habido, ¿no? Es decir, el tema del comercio, el artículo 2 de la ley 17.815, el almacenamiento para consumo, que se modificó por la 19.580, pero se vuelve a modificar por la 19.643. Sí, yo lo que no sé, a ustedes se lo pensaron eso, porque lo que se está castigando es almacenamiento de uso habitual de material pornográfico infantil. ¿Les parece constitucional? ¿Cuál es el bien jurídico? Yo lo pensé como poniéndome de abogado del diablo de la ley, pero no, o sea, porque en definitiva o sea, yo entiendo que es un acto deleznable, es una cosa que repugnante, el material pornográfico infantil, pero ahí lo que se está castigando es almacenar para consumo. No sé cuál es el bien jurídico que se está protegiendo. Es bien tipo yanqui, bien tipo ley de droga. Bueno, tengo dudas sobre la constitucionalidad. Se oye un ruido del interior. A ver, ¿alguna intervención del interior? No, yo
Yo lo que quería decir es que a mí me parece que no está bien eso, Diego, que es inconstitucional, más allá de lo asqueroso, como decís, y lo que se pueda pensar. Cada uno tiene derecho a almacenar lo que se le antoje, como se le antoje, y no se está vulnerando a otra persona y no se está haciendo daño a nadie, sin perjuicio de la moral o lo de que ontológicamente o deontológicamente o lo que sea pueda ser horrible. Sí, para mí vulnera el derecho a la libertad de la persona y almacenar lo que quiera siempre y cuando no provoque ningún daño. Acá hay otra opinión. Bueno, tan claras las dos opiniones acá. Bien. Hay una película con este tema que estaba muy buena, no me acuerdo cómo se llamaba, es decir, muy buena, es una película entretenida, pero lo que había toda una élite de gente muy adinerada que filmaba, secuestraba niñas y las filmaba, y después tenía toda como se dice, un emprendimiento muy lucrativo, y bueno, así la persona que de repente pues yo solamente lo tenía para... Y creo claramente que el propósito es desalentar eso, ¿no? Es decir, me parece que no creo que yo no me animo, digo, ni inconstitucional. Digo, suponete además que es una niña, suponete no, es una niña que está abusada, digo, si te gusta eso, bueno, qué sé, no, estás de alguna manera fomentando. Sí, cada uno tiene derecho a tener lo que quiera, y bueno, sí, yo qué sé, no sé, de tener la escena, de repente una escena de una persona que está siendo abusada, una menor, etcétera, ¿cuál es el bien jurídico? Sí, el bien jurídico claramente es la libertad sexual y desalentar todo eso. Sí, lógico. Sí. Y precisamente las defensas en estos casos siempre decían, la defensa era para mi consumo, que era, y es un poco también como la tenencia, ¿no? Sí, lógico. Se castiga porque la defensa es para mi consumo, bueno, se sabe o se presume que mucho de lo que se dice para consumo en realidad no es así también, yo qué sé. Sí, bueno, se puede plantear. Un poco más complicado, sí. Sí, lógico. Sí, de todas formas, o sea, también si nos ponemos exquisitos podemos decir, bueno, la víctima quizás está en Tailandia, pero me parece que el tema es ese, o sea, desalentar el consumo de material pornográfico y hacerlo delito, o sea, porque infantil, o sea que está prohibido consumir material pornográfico infantil, básicamente. Una anécdota, pero digo, en estos expedientes se plantea, digo, la persona decía, no, pero yo solamente consumo material pornográfico de adultos. Y el juez, que ya no es más joven, no importa, estaba indignado, ¿no? Porque se ve que tenía un rechazo visceral hacia la pornografía en general, entonces como que era igualmente, no sé, había un interrogatorio y en la sentencia había una consideración moral que no venía a cuento, porque lo que es delito es el infantil, lo otro, bueno, claro, ahí no está penalizado, por ahora por lo menos, así que digo, pero la defensa era esa y al juez le parecía... E incluso, ojo, que también se ha visto manejarlo como un indicador, ¿no? Es decir, no se puede probar, o hay la prueba ¿cómo se dice? El tema de la pornografía infantil, la distribución, porque en esa época no estaba el almacenamiento como castigado, era endeble, y entonces como indicio, está lleno de pornografía el loco, pero de adultos. Entonces como que se entiende así como, Diego, un paso necesario de una cosa. Yo qué sé. ¿Sí? Hola, no, yo quería decir que obviamente que comparto que haya que desalentar el consumo de pornografía infantil, me parece horrible, pero lo que me preocupa es el modo en que yo sé que una persona en su casa tiene almacenamiento de algo, porque ¿cómo saben si yo tengo algo almacenado? Entonces iremos allanando casa por casa para ver lo que cada uno tiene almacenado. ¿Cómo surge la noticia criminis del almacenamiento? La parte esa es la que me preocupa. Lo otro me parece horrible.
Ir casa por casa, a ver, ¿usted qué almacena? ¿Usted Reyes qué almacena? ¿Usted González qué almacena? No hay ninguna dificultad. Reyes, en todo caso, Internet salta enseguida. Los casos, los procedimientos que se han conocido de este tema han sido porque en Alemania o no sé dónde, pum, hay una, se conoce que hay una IP en Uruguay. ¿Dónde se acordó? Donde se descarga material pornográfico infantil, digo. No hay que ir a la casa de nadie. Es decir, luego que obviamente se tiene esa información... No, a veces van a allanar a buscar un auto robado y le incautan la computadora. Ha pasado, sí, obvio. En Rivera me acuerdo de un caso que lo estábamos investigando por un delito, terminó procesado por 5. Era la empezó a confesar todo la policía, era una cosa increíble. Bien. Eso es otro tema interesante, ¿no? Siempre cuando se investiga un delito y aparece en otro, ¿qué hay que hacer? Bueno. Cuando aparece droga, cuando aparece... se otorgó una orden de allanamiento para buscar un arma de un homicidio, aparece 1 kilo de cocaína. Bueno, no, pero no estaba para eso, entonces, no sé. Llama al juez de garantía, al fiscal, y le dice, mirá, apareció tal cosa que hago. Se discute. Se discute. Sí. Acá no se discute mucho, acá vamos para adentro, digo, por lo menos en el sistema anterior. Bien, no, yo tenía un par de casos, pero no nos da el tiempo, se los mandamos. Además, uno de ellos tiene todos los nombres y ahí es una menor, o sea que tenemos que hacerla, cambiarlo. ¿Cuál es Iba a decir el nombre. No, sí, yo también lo único que pienso en el nombre. El caso H, vamos a ponerle, que está muy interesante, sobre todo, yo leí, el voto leí, no leí la sentencia, está muy interesante por la situación de violencia, cómo se da, y el padre realmente la tenía como su pareja y la presentaba socialmente como la pareja a la chica. La drogaba, ella tenía adicción. Los dos eran adictos. Los dos eran adictos. Y la situación, la relación de poder, el vínculo, cómo se ven los informes, ¿no? Que reflejan mucho, a pesar de que uno lo que está haciendo es leyendo y no los está viendo en persona, que eso tendría una riqueza para decidir un caso. Yo creo que la oralidad, cuando haya juicios orales y empecemos a decidir en juicio cosas como esta, van a hacer que el sistema cambie mucho. Lamentablemente en el papel hay cosas que se pierden y muchísimo, y en esos casos es donde más se ve. El caso es tan, digamos, parece de Charles Dickens, es tan humano y tan doloroso que el colega que redactó la sentencia le pegó con un caño al acusado. Le dedicó varios pasajes de la sentencia a tratarlo de escoria humana, cosas más o menos por el estilo. Así, un poco como emocionado o contagiado o indignado, perdón, por la situación, cosa que los jueces normalmente no hacemos, pero se ve en esa sentencia como que hay una persona que dicta justicia y dicta la condena en forma emotiva. Bueno, yo qué sé, cada uno lo hace como es. Eso es sentencia de segunda instancia. Y más cuando los casos son públicos y son en audiencias, ¿no? A uno lo interpelan mucho más desde la emoción. Con el papel es diferente, porque uno hace un trabajo que puede llevarle tiempo, ¿no? Usted en las películas se ve eso a veces cuando los jueces, en las películas americanas los rezongan a los acusados por determinadas conductas. Bueno, eso y de repente alguna sentencia que donde se discute la valoración de la prueba respecto del consentimiento como para tener material, y los que quieran después hacer la prueba con el procesal o penal procesal, se armará una prueba especial, pero estos son nada más que material donde se ve en el campo como que esto que estamos hablando que hablamos ya de la prueba del consentimiento es una cuestión de sumo interés práctico, no es una cuestión, digamos, en el aire, porque se va a plantear como se ha planteado, solo que con un marco normativo algo diferente respecto a la facilitación o flexibilización de la prueba de cargo, nada menos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna consulta? No sé si tiene algo. Cerramos entonces. Claro. Gracias. Reitero las disculpas.